Helios es la deidad griega que personificaba el sol, siendo considerado un titán de la segunda generación, siendo descendiente de Hiperión, que personificaba la vista, unido a su hermana Tea, que personificaba la luz. Las hermanas de Helios eran Eos, la aurora, y Selene, la luna. Sin embargo, Helios, aparte de ser considerado dios del sol, también era uno de los dioses más importantes dentro de los juramentos, por ser el dios de la vista, que al igual que Gea, era testigo de todo acto que realizaran los hombres, y por ello, antes de todo juramento, se le sacrificaban corderos blancos. Según el orden cósmico, tanto por el día como por la noche, debía prevalecer una luz que iluminase el cielo. Helios, por lo tanto, aparecía en el firmamento durante el día acompañando a Hemera, diosa del día, ambos iluminando el trabajo de los hombres, mientras que Selene, la luna, junto a las estrellas, iluminaría el firmamento nocturno acompañando a Nix, la noche. Helios vivía en un palacio majestuoso de oro, mayoritariamente situado en Oriente, en donde guardaba sus rayos solares, y también se solía comentar que habitaba a su madre Tea, muchas veces como guardiana. Igual, según una versión, portaba las inscripciones de Fanes, una deidad primordial, donde en ella se tenía registro de todo aquel futuro profético del cosmos, razón de que Helios se encontrara unado al arte de la adivinación. De igual forma, se comentaba que tenía un majestuoso trono de oro y marfil construido por Hefesto, donde a veces se le representaba en el arte. Helios cada mañana seguía el camino trazado por su hermana Eos, la aurora. Iniciaba su travesía por el firmamento partiendo del este al oeste en su carro dorado. En una versión primitiva se decía que este era tirado por toros solares, pero después pasaron a ser más bien 4 caballos blancos a veces alados, animal consagrado a Helios, y estos se decían que escupían fuego por la boca. Helios, igual como asistentes, tenía a los dioses Eosforos, representación de la primera estrella matutina, encargado de atar a los caballos de Helios cada mañana a su carro, y a Hesperos, quien representaba a la estrella vespertina, encargado de soltar a los caballos del carro de Helios y dejarlos pastar o bien refrescarlos en los océanos. Helios recorría el vasto mar a través de una magnífica copa de oro que habría obtenido en el jardín de las Hespéridas, lugar de donde partía todas las noches hasta llegar con los etíopes para volver a emergir en el firmamento. Podría tener un majestuoso barco elaborado por el dios Hefesto en lugar de esta copa también. La participación de Helios en mitos ha sido narrada por distintos autores. Cuando recién los titanes habían separado el cielo Urano de la tierra Gea, se cuenta que Helios, al proporcionar luz y calor a la tierra, permitió que del barro comenzaran a emergir nuevas formas de vida, siendo estas conformadas por animales y plantas. En muchas historias no se hace mención de Helios con una participación directa en la titanomaquia, donde normalmente se admite que éste permaneció neutral. En la gigantomaquia es donde más autores relatan de su participación. Según Apolonio de Rodas, Helios habría acudido en ayuda de Hefesto después de que éste resultara herido en batalla. También se relata que durante la gigantomaquia, una de las criaturas habría intentado dañar a la hechicera Circe, hija de Helios. El dios Sol entonces habría ido en ayuda de su hija y había asesinado al gigante. De su sangre brotaría la hierba conocida con el nombre de Moli, mencionada en las obras de Homero como una planta que concedía la invulnerabilidad, siendo oscura por abajo y blanca por arriba, en señal de que el gigante habría sido asesinado por la luz del sol, simbolismo de Helios. Igual, el autor Diodoro hablaba que Zeus habría sacrificado un toro en honor de Helios y Gea, para saber qué les esperaba tras el combate contra los gigantes, a lo cual ambos aludieron a la victoria de los dioses. En otros mitos se relata que Helios estuvo en una disputa con Poseidón por el dominio de Corintio, donde tuvo que intervenir Briareo, personificación de las tormentas marinas, diciéndole a Poseidón que a él le correspondería el istmo de Corintio y a Helios el resto. Un animal sagrado de Helios era el gallo, y esto se remonta a la historia de Alectrión, quien era el encargado de vigilar y avisar a Ares, amante de Afrodita, cuando apareciera el sol. Pero este, un día por culpa de Hipnos, dios del sueño, se quedó dormido, y Helios, al amanecer, fue testigo de todo y le contó a Hefesto la infidelidad de su esposa Afrodita. Ares, enfadado, transformó a Alectrión en un gallo, condenado a cantar siempre que emergiera el sol. Como plantas sagradas, Helios tenía el árbol del incienso y el girasol, consagrados a él por un mito.
Afrodita le guardaba rencor a Helios por haber revelado su infidelidad a su esposo, así que pidió a su hijo Eros hacer que él cayera perdidamente enamorado de la princesa Leucótoe, a quien Helios siempre visitaba disfrazado de su madre. Clitia, en algunas versiones Oceánide y en otras hermana de Leucótoe, le habría anunciado al padre de Leucótoe, Órcamo, de los amoríos de su hija. Órcamo, enfadado, habría enterrado viva a su propia hija. Helios, por más que intentó, no pudo salvarla y la transformó en un árbol de incienso, aunque de su unión algunas versiones dirían que nacería Tersarón, uno de los argonautas. Helios, a partir de ahora, repudiaba a Clitia, y la joven, en depresión, no comió durante días y solo se dedicaba a observar la travesía del sol, y los dioses, en piedad, la transformaron en la flor del girasol, que siempre mira hacia Helios. Otra historia relata que Helios sentía gran fascinación hacia la isla de Rodas, por lo que para tener en parte dominio sobre esta se habría comprometido con Rodo, la protectora de la ciudad, hija de Anfítrite y Poseidón, con quien, en algunas versiones, tuvo a los Télquines, expertos en el arte de la metalurgia, Electriona, princesa de Rodas, y a los Héliadas, expertos en la astrología y futuros gobernantes de la isla. Una de las maravillas del mundo antiguo, el Coloso de Rodas, era la propia representación majestuosa de Helios que lamentablemente fue destruida con un terremoto. Otra unión de Helios fue con la Oceánide Perseis, con quien tuvo a Eetes, rey de la Cólquida, las hechiceras Circe y Perses, y también a Pasífae, esposa del rey Minos y madre del Minotauro, aunque según otra versión, más bien estos hijos eran fruto de la unión de Helios y Hécate. Con la ninfa Neera tendría las jóvenes Lampetia y Faetusa, que cuidaban el ganado sagrado de su padre en Trinacia. Cuando la tripulación de Odiseo desembarcó en la isla, éste les advirtió a sus compañeros que no tocaran para nada el ganado, según una advertencia antes dada por Tiresias. Sin embargo, estos hicieron caso omiso, y Helios, al enterarse de lo que hicieron, les reclamó a Zeus. El dios del trueno, por miedo a las amenazas de Helios, más tarde destruiría la embarcación de Odiseo, donde solo este último resultaría con vida. Otra descendencia de Helios sería con Ceto, teniendo como hija a la ninfa estelar Astris. Con la doncella Nausídame tendría a Augias, rey de Élide. Según Plutarco, con la Oceánide Ocírnoe sería padre del dios río Fasis. Con la madre tierra Gea, igual sería padre de Bisantes, rey y fundador de Bizancio. Una versión final alude que con la náyade Egle engendró a las tres Cárites, aunque estas últimas tienen muchas otras genealogías. Otras dos hijas divinas de Helios eran Ignae, diosa menor de los caminos y del rastreo, y la gorgona Aix, quien en algunas versiones fue la nodriza de Zeus. La descendencia más importante de Helios para él sería con su hermana Selene, ya que tendría a las 4 estaciones y también a otra generación de horas, que representaban las distintas horas o rutinas a seguir de los griegos durante el día. La historia de Helios no terminaría ahí, puesto que ayudaría en más de una ocasión a otros personajes y desataría su ira contra otros. Una vez, Heracles, en su camino al 10º de sus trabajos, que consistía en buscar el ganado de Gerión, terminó disparando flechas al sol debido al calor que le hacía. Helios decidió hacer un trato con él y le proporcionó su copa dorada para llegar más rápido a su destino. De igual forma, ayudaría a su nieta Medea a huir de Corintio, proporcionándole un carruaje tirado por serpientes. En otra ocasión, habría ayudado a su hermana Eos a recuperar el cuerpo de su hijo Memnon, pidiéndole a Nix la noche que llegara más temprano al firmamento para que cesaran las hostilidades y darle oportunidad a Eos de recoger el cuerpo de su hijo. De igual forma, habría devuelto la vista al gigante Orión, tras ser cegado por el rey Sedalión al intentar abusar de su hija. Otros personajes como Nerites, amante de Poseidón, habrían sido víctimas de la ira del dios, puesto que Helios, por celos o por la soberbia del joven Nerites, lo habría terminado convirtiendo en un caracol de mar. En otra ocasión habría transformado a la joven Arge en ciervo, después de que ella se había jactado de poder atrapar un ciervo con la velocidad del sol, y con respecto al rey Fineo de Tracia, después de cometer el crimen de matar a todos los hijos de su primera unión, se le puso a decisión qué prefería, si la muerte o la ceguera. Fineo simplemente respondió que la vista.
ya que despreciaba el sol. Helios, enfadado, mandó a las arpías atormentarlo, y según unas versiones, de su sangre emergirían los animales conocidos como topos. En las fábulas de Esopo, Helios aparece en 2 ocasiones importantes, siendo una de ellas compitiendo por ver quién era más fuerte, el viento del norte Bóreas o él. Viendo un pastor que atravesaba por las tierras, decidieron que aquel que hiciera que se quitara el joven primero su abrigo sería el ganador. Bóreas sopló con todas sus fuerzas, pero el pastor solo la sujetaba con más fuerza, y Helios lo único que hizo fue brillar más para causarle calor al pastor, y éste se terminó quitando más rápido el abrigo, dejando como enseñanza que la persuasión es mejor que la fuerza. Otra fábula relata que en las festividades que consagraban las nupcias del sol, todos los animales asistirían para celebrar, pero las ranas que estaban a punto de ir, una dijo que era mejor no regocijar a Helios, puesto que el sol secaba sus hogares, los pantanos, y que si Helios tenía otro hijo con su capacidad, solo les podía esperar lo peor, dejando como enseñanza que antes de celebrar algo se piense en las futuras consecuencias. Probablemente el mito más famoso de Helios tenga que ver con su hijo Faetón, a quien tuvo con Clímene, esposa del rey etíope Merope. Cuando ella le reveló a su hijo la verdadera identidad de su padre, este no tuvo de paros en contárselo a todos los demás, pero absolutamente nadie le creyó. Entonces Faetón caminó hasta el palacio de su padre, quien le confirmó que en efecto era su hijo, y Helios juró entonces en nombre del río Estigia que le concedería un regalo o deseo a su hijo, a lo que Faetón pidió conducir su carro. Aunque Helios se negó en un inicio, terminó accediendo a sus peticiones. Faetón, sin embargo, perdió el control sobre este. En un inicio volaba muy lejos, enfriando la tierra, y después terminó quemándola, dejando gran parte de esta infértil. Gea, enfadada, le reclamó a Zeus, y este fulminó a Faetón, quien terminó cayendo en el río Erídano. Sus hermanas, las Héliades, lloraron tanto la muerte de su hermano que Helios las transformó en álamos negros, árboles sagrados del dios, y las lágrimas de ellas se transformarían en ámbar, mientras que Cigno, gran amigo de Faetón, sería transformado en cisne, ave que siempre cantaría y lamentaría la muerte de su amigo. Y hasta aquí el video de Helios mitológicos, el gran dios solar de la mitología griega, a quien lamentablemente Apolo le tomó el crédito, pero son 2 dioses completamente diferentes.